Bueno, qué gusto tener aquí a Yanisset Rivero, activista y escritora exiliada. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Reclamamos tu presencia con más frecuencia, estoy valga desaparecida. la rima. ¿Cómo no? Gracias. Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo boliviano. Leo todos sus artículos, pero me gustaría también tenerlo con más frecuencia en nuestro programa, porque la ecuación latinoamericana y la metrópoli del mal, para llamarle de alguna manera, que hay en La Habana, hay que analizarlo, ¿no? Yo decía esto para empezar, de pasado mañana, 10 de octubre, que es una fecha patriótica, ¿no? Que ellos tienen dos opciones, porque van a crear la figura del primer ministro. Entonces, no saben, y parece que se va a quedar de jefe de Estado o presidente de la República, que es la otra figura que van a crear, Díaz-Canel, pero no saben si le van a dar la Secretaría General del partido. La pregunta es, ¿van a ser gobernadores por provincia y vicegobernadores? Si van a sesionar en el Capitolio, que lo han renovado o lo están terminando de renovar. Y luego, ¿quién, en caso de ausencia de Raúl, se quedaría al frente de las Fuerzas Armadas? La gran pregunta es, ¿dividen el poder o lo concentran como hicieron con Fidel en una sola persona? Tú como cubana, ¿cómo piensas eso? Yo pienso que ellos quieren dividirlo. Pienso que es por primera vez, no hay un Castro en esas posiciones de liderazgo, ¿no? Y ellos van a optar por dividirlo y adoptar de alguna manera un modelo más chino o vietnamita, ¿no? En el cual hay todas estas divisiones de poder, y donde hay un Consejo de Estado dentro de la Asamblea Nacional, donde hay un presidente, un vicepresidente, un primer ministro, y ese tipo de cosas que en realidad no son profundas y no es el cambio que necesita el país, porque realmente, y lo están haciendo un 10 de octubre, que es el día en el que Carlos Manuel de Céspedes declaró la independencia de Cuba. Sería un buen día para realmente declarar la independencia de nuestro país, la independencia del yugo que hace 60 años oprime a nuestro país. Ellos lo hacen porque es una gran burla, un sarcasmo contra la República. Y lo hacen para mantenerse en el poder, no lo hacen para mejorar las circunstancias del pueblo cubano, no lo hacen para transformar esta tragedia que ha vivido el país durante 60 años, lo hacen para poderse mantener en el poder y para seguir con un poder omnímodo. Ahora, estos regímenes casi siempre han funcionado con el poder concentrado en una sola persona. Esa tentación de la familia Castro de gobernar desde las sombras, ¿funcionará en la realidad actual? Mira, desde que Fidel Castro tiene que dejar el poder temporariamente por enfermedad y después definitivamente y se muere, y Raúl Castro envejece, el poder en Cuba se ha venido dividiendo. Lo que van a hacer mañana es simplemente formalizar o legitimar una división de poder que ya existe de hecho, y que genera muchos problemas, porque hay división del poder en la familia Castro. En la familia Castro han habido, y son públicas, disputas, inclusive purgas, en el entorno de lo que es el grupo de poder que detenta ilegítimamente el gobierno y que oprime al pueblo cubano desde hace 60 años. Después de Fidel no hay posibilidad de unidad. O sea, este es un proceso de fraccionamiento cada vez más pronunciado que están tratando de administrar. O sea, no hay duda de que esto se trata de dividir el poder. Ahora, dividirlo para seguirlo controlando, pero yo creo que el fin de la dictadura cubana está muy cerca y ese fin se va a producir con el detonante de la desaparición física de Raúl Castro, que es el último elemento de cohesión que les queda. Lo demás después de eso es esperar, como dijiste al introducir el programa, quién es el Gorbachev de Cuba, o sea, quién viene para hacer el cambio, o si ese cambio se produce a través de una implosión de diferentes sectores del propio poder, porque este tipo de dictaduras se derrumban, no se derrocan cuando tienen un nivel de opresión tan grande. Y eso está muy cerca, y está muy cerca además por la presión de la realidad objetiva de la miseria, el hambre y la desesperanza a la que el sistema dictatorial castrista ha llevado a Cuba,
que se hace mucho más evidente con las medidas que las democracias del mundo, Estados Unidos a la cabeza y otros países, están imponiendo por la expansión que la dictadura cubana ha tenido a través de lo que ahora se llama castrochavismo, para controlar Venezuela, para controlar Ecuador con Correa, para controlar Bolivia con Evo Morales, para controlar Nicaragua con Ortega y para hacer una amenaza a las democracias de la región como estamos viendo ahora mismo en varios países. Yo quería decir algo, yo no estoy tan segura de que haya un factor reformista dentro del régimen. Siempre hemos esperado que hayan reformistas, no veo al reformista por ninguna parte, pero creo que hay un factor de unión entre ellos y es todo ese engranaje de negocios que tienen, todos esos intereses que tienen, no solamente en Cuba, sino los intereses que tienen a nivel internacional. Eso los une, eso es un gran negocio, el narcotráfico, el tráfico de personas, todo ese engranaje que ellos han creado, eso los une, porque todos ellos son cómplices. Pero se les está cayendo, porque no hay duda que en el último año, a partir del cambio de política exterior de Estados Unidos sobre todo, se ha puesto en evidencia que el régimen castrista es un régimen de delincuencia organizada transnacional. Han sido golpeados duramente con el tráfico de médicos, que es tráfico de personas, penalmente sancionado por la Convención de Palermo. Han sido golpeados duramente con lo que es la ocupación de Venezuela y el tráfico del petróleo y los beneficios que recibían. Han sido golpeados por la apropiación de los bienes que cometieron hace 60 años en adelante respecto a la propiedad privada de los cubanos con la aplicación plena de la ley Helms-Burton, y están en un proceso, en un periodo especial de pronto, en menos de 6 meses, y están en agonía de nuevo. ¿Usted y cree no va que a haber las un medidas de milagro. Trump están funcionando? Yo creo que sí, absolutamente. El resultado es muy objetivo y estas son medidas en pro de la libertad y la democracia que además no son solo el gobierno americano. La política exterior de Estados Unidos está teniendo la inteligencia de llevar en esa línea a un conjunto de países, incluida la Unión Europea. La Unión Europea, que siempre ha sido el celestino del régimen de Fidel Castro a través de diferentes países, con inversiones, con una serie de medidas, se ve muy restringida y ha pasado a estar en determinados casos de empresas privadas, inclusive en situación de demandados. O sea, la política exterior norteamericana respecto al sistema castrochavista, que desde La Habana digita y domina las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, está visiblemente funcionando. Y tan está funcionando que el castrochavismo se ha lanzado un contraataque que supone un golpe de Estado en Ecuador que estamos viendo, que supone rearmar a las FARC desde Venezuela. Ahí no hay una contradicción. O sea, si usted ve ya el régimen castrista moribundo y cómo es capaz La Habana de crear, por ejemplo, eso lo dice el propio Lenin, ¿no? Ese nivel de subversión en un país como Ecuador. ¿Estás viendo todo lo que está pasando ahí? Exactamente. Yo lo que quería decir es lo siguiente. Es importante que la política de Estados Unidos haya cambiado, definitivamente, porque si lo comparamos con la política que ejerció la administración de Obama, que fue un desastre de complicidad con estos regímenes. Es importante que eso cambie, pero tienen que cambiar otras cosas. Ya nosotros hemos pasado por administraciones que han sido... o sea, cuya política exterior ha sido importante para Cuba, pero que ha fortalecido la sociedad civil. Estas políticas han sido más duras, también hay una coyuntura especial en el mundo, está arrastrando países de importancia como Colombia, como Chile, que tienen una importancia en la región. Pero mira, Mogherini estuvo en La Habana, acaban de firmar un acuerdo donde van a oxigenar al régimen, o sea, la Unión Europea vuelve a... Rusia también. La Unión Europea quitó aquella cláusula importante de derechos humanos de su posición común, o sea... Pero a mí me asusta, por ejemplo, porque podría regresar el kirchnerismo a Argentina, ¿no? Yo no sé si resista realmente el presidente de Ecuador. Vamos a ver lo que dice él mismo sobre este tema. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido. ¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. No solo a Venezuela, Correa, Cristina están en La Habana, ¿no? A ver, el escenario que hay que mirar es el siguiente. Hace 60 o 90 días
Teníamos la dictadura de Maduro acosada y señalada por todo el mundo, una situación casi de caída, jugando con una negociación en las Bahamas para tratar de ganar tiempo. Teníamos al régimen castrista arrinconado discutiendo las medidas de sanción que se le imponían. Teníamos al régimen de Nicaragua haciendo un diálogo para liberar presos y tratar de conseguir oxígeno, y en Bolivia falsificando una elección que se va a producir el 20 de octubre próximo. Se produce una reunión, entre otras cosas, del Foro de Sao Paulo en Venezuela. El sistema castrochavista digitado por Cuba a través del G2 se pone en acción, y lo que estamos viendo es un contraataque del castrochavismo liderado por Cuba que no aparece. ¿Y va a triunfar ese contraataque? No, va a fracasar porque no tienen la fuerza suficiente y además porque está en evidencia. ¿El presidente de Ecuador resiste? Claro, absolutamente. El presidente de Ecuador resiste, primero porque es un presidente democrático, segundo y curiosamente porque está formado por los cubanos. Él es una persona, un político que se ha formado en La Habana y sabe de qué se trata. Es la astilla del mismo palo que se está el Díaz-Canel de Correa, ¿no? Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con esta discusión. Vamos a ver qué dice el propio Correa sobre la situación en su país. Y vamos a ver qué va a ocurrir realmente dentro de 2 días. Y hablar un poquito del libro de Carlos Sánchez Berzaín. Bueno, aquí vemos a Rafael Correa cuando estuvo en La Habana hace poco cantando la canción de Pablito Milanés, Yolanda. Y vamos a ver ahora cómo él se ofrece a regresar a su país como Salvador. Escuchemos. Con esto, Moreno ni siquiera va a poder regresar a Quito, a no ser que blinde los próximos 2 años toda la capital, el Palacio de Gobierno, pero eso es insostenible. O renuncia, ¿no? O pide anticipo de elecciones. Yo tengo 2 órdenes de prisión en Ecuador por las cosas más disparatadas. Nadie les ha hecho caso a nivel internacional, pero es para impedirme regresar e impedirme participar, sobre todo, en elecciones, porque saben que los vamos a vencer. Veamos cómo suceden las cosas. Si es necesaria mi presencia allá, iré. A ver, se está ofreciendo a regresar. Vuelvo a la pregunta. Primero, esa es la confesión de la conspiración del castrismo. Este tipo va a Venezuela, va a La Habana y después se monta un gran escenario de derrocamiento contra el presidente Correa y él sale a ofrecerse como Salvador diciendo que tiene 2 órdenes de prisión. Debería tener 20 por el lavallato, por los contratos de Petrochina, por los presos políticos, por los asesinatos que ha cometido y por el narcotráfico. O sea, las características del gobierno de Correa son las mismas que las del gobierno de Maduro y las mismas que las del gobierno de Ortega y las mismas que del gobierno de Evo Morales. Pero ahora vamos al tema del Ecuador. El Ecuador acaba de dictar una medida económica que es dejar sin efecto las subvenciones. Y hay 2 cosas. Primero, por un súper déficit fiscal que deja Correa al país, porque como no puede haber inflación en el Ecuador, porque el Ecuador está dolarizado y el Banco Central del Ecuador no puede emitir dólares, lo que hacen es prestarse plata, y la deuda que ha dejado Correa es la que impide seguir manejando adecuadamente ese país sin regularizar el precio de los carburantes. Y segundo, Correa le aconseja hace 15 días a Maduro en Caracas que tiene que dejar sin efecto las subvenciones de los combustibles en Venezuela porque eso causa crisis. O sea, si esa receta vale para Venezuela, ¿por qué no vale para el Ecuador? Esta es una conspiración castrista, castrochavista, y el Ecuador va a resistir porque tiene consistencia democrática, porque tiene razón en la medida y porque la sedición y la conspiración está develada. ¿Eres tan optimista como él? Bueno, por supuesto que todo esto que él está diciendo demuestra que el socialismo y el comunismo no sirve, no funciona. O sea, en la práctica, todos estos países están destruidos, además de la corrupción y de toda la delincuencia de estos personajes. Yo no estoy tan segura del triunfo de esto, en el sentido de que en otros momentos de crisis también el castrismo ha logrado
sobrevivir en momentos incluso más difíciles. ¿Qué se puede hacer para que no logre sobrevivir? Yo creo que la clave está en los pueblos. Muchas veces cuando analizamos el tema de Cuba, pensamos que pueden haber reformistas en el gobierno, que el cambio puede venir de arriba hacia abajo, como vino en Rusia. Yo pienso que la clave del cambio en Cuba, como en Nicaragua y como lo ha demostrado el pueblo nicaragüense, tiene que venir de abajo hacia arriba, tiene que ser el pueblo el que exija sus derechos. Un pueblo sin libertades, sin instituciones civiles, sin medios de prensa, puede provocar ese cambio. Yo creo que el pueblo cubano en este momento tiene mucha más forma de expresarse que antes. Pero lo está haciendo y la señal, el reflejo es que en los últimos meses ha aumentado el número de presos políticos en Cuba a un número indeterminado. La policía política de Cuba está trabajando, por decir algo, de manera mucho más intensa. Han recibido señales de resistencia civil y de rebelión civil que son muy importantes. Mira, en Cuba han habido siempre miles de presos políticos, porque en Cuba cualquier cosa es peligrosidad y la mayoría de los jóvenes que son rebeldes, los meten presos. O sea, en Cuba hay miles de presos políticos, en Cuba existe la rebeldía, lo que en Cuba hay mucha represión, es verdad. En los últimos días la represión ha subido en Cuba. Mi afirmación sobre este tema es que la crisis del castrochavismo, que abarca a Cuba como jefe de esta organización criminal, a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, está cayendo. Y que no hay manera política, económica, social de que eso se evite. Bueno, pero está la represión. Están en una crisis ¿Cuánto tiempo terminal. va a estar cayendo? Bueno, esa es una discusión. Yo creo que en términos normales Venezuela ya tenía que haber recuperado su libertad. Están ahora ejercitando un contraataque que incluye Venezuela con las FARC contra Colombia, terrorismo interno, el ELN operando en Colombia, el intento de derrocamiento que está en plena acción contra el presidente Lenín Moreno en el Ecuador, el llevar adelante una elección fraguada y manipulada en Bolivia, el tratar de ganar las elecciones que eventualmente ganen en la Argentina por el mal gobierno de Macri, pero después de eso, ¿qué más? ¿Van a perder la elección en el Uruguay? Están frente a la corrupción y al narcotráfico, y no tienen recursos económicos, se ha terminado. Y hay una cosa peor, están en evidencia. ¿Quién duda en el mundo de que Venezuela es el hub del narcotráfico, de las FARC de Colombia y de Evo Morales de Bolivia, que junto con Cuba y Nicaragua han expandido ese negocio, entre comillas, como una actividad desde el gobierno y desde los estados? Nadie, son narcoestados señalados. ¿Quién duda que se violan los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia? Nadie. ¿Por qué se ha formado el Grupo de Lima? No es quién lo duda, sino a quién le importa. Bueno, le importa, se acaba de activar el TIAR. Y en todo caso, yo quiero volver donde empezamos. La política exterior de los Estados Unidos está jugando un papel central. Está asfixiando a estas dictaduras y se nota. Miren lo que está pasando en Cuba, miren lo que está pasando en Venezuela. Las dictaduras están agotadas, no tienen con quién comerciar, no tienen dónde mandar el petróleo. Venezuela no le puede mandar petróleo a Cuba. Cuba ha pedido a los rusos que le den cobertura militar para recibir petróleo, seguirles robando petróleo a Venezuela, y los rusos se han negado. Sí, tenemos exactamente lo que respondió Rusia, ¿no? Dijo, Rusia no va a custodiar los buques que lleven petróleo a Cuba desde Venezuela. Encontraremos otros métodos para ayudar a Cuba a recibir petróleo y sus derivados, ¿no? Lo dice Dmitry Medvedev. Mi duda aquí es, ¿por qué lo dijeron? Si eso era una conversación privada, ¿por qué se sienten los rusos la necesidad de repente es como la segunda o tercera vez que le sucede eso a Cuba, que dicen ante la prensa lo que negociaron? Yo creo que tal vez los rusos están estableciendo una distancia y también están estableciendo una propiedad dentro de Venezuela. Tienen intereses muy fuertes dentro de Venezuela y quieren establecer su autoridad dentro de Venezuela. Es mi opinión. Y ven a los cubanos como una contraparte. Pero no pensemos que el gobierno, que el régimen de La Habana esté sin tan pocos recursos. Siempre pensamos que no tienen recursos, y sobreviven y vuelven a reorganizarse. Sus recursos son criminales, sus recursos son el terrorismo, el narcotráfico, la amenaza y la extorsión, el secuestro, todo lo que han venido practicando por 60 años. Pero tienen un mercado. En este tiempo de globalización están puestos en evidencia y hay gobiernos que los están señalando y los están combatiendo. El gobierno de Colombia le ha pedido frontalmente al régimen cubano que entregue a los dirigentes del ELN que están supuestamente asilados allá porque son criminales. Había un
precedente de eso. Hace 8 o 6 años el presidente de Colombia anterior estaba negociando con las FARC, con la mediación de Cuba, con la farsa de que el Estado que alentaba el crimen del narcotráfico y del terrorismo era mediador. Yo creo que las cosas han cambiado. Nuestro gran enemigo es siempre, y una vez más, la corrupción de los latinoamericanos, de la clase política latinoamericana, que muchas veces lo que pasa es que al tener malos gobiernos y al tener como malas pasó con prácticas, Arnoldo Alemán en Nicaragua. no mantienen eso. Y los pueblos también se olvidan de lo que han vivido. Y el pueblo cubano ha llevado tantos años en una dictadura que ya no tiene una memoria histórica de lo que ha pasado. Vamos a una pausa, volvemos enseguida aquí en El Espejo. No cabe la polémica en el tiempo que tenemos en el programa, tenemos que repetir. Castrochavismo, crimen organizado en las Américas, ¿dónde se puede comprar el libro? En Amazon, es del fondo editorial del Interamerican Institute y trata de todo esto. Lo que plantea el libro es decir, castrochavismo, Castro y Chávez, estas dictaduras no son políticas, son delincuentes y hay que tratarlos así. Ok, estamos listos para sacar a los delincuentes del poder. ¿Se prepararon las democracias para ese reto? Delincuentes uniformados, porque son militares. Vamos a verlo, ¿no? Nada, tendremos que volver sobre el tema y vamos a ver qué ocurre por fin con Díaz-Canel pasado mañana. Muchas gracias.